calma, muchachos. No se preocupen. Listo. Entonces, vayamos al principio. Recuerden que nosotros hablábamos que una palanca tiene cuatro componentes. Bueno, tiene varias cosas. La potencia, que perdón, el brazo de potencia iba a ser igual a la resistencia por el brazo de resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces nosotros voy a colocar aquí un ejemplo. Este sería el apoyo. Aquí tengo un brazo. Esto sería la R. Y aquí tengo a uno de los vigas del grupo haciendo fuerza. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes tienen claro lo que es esta R? ¿Qué significa? La resistencia. La resistencia, o sea, el peso que yo voy a vencer. Sí, ¿Tienen claro este triangulito aquí que le voy a poner la letra A? el apoyo. El apoyo. Y aquí pues sería la P. La P precisa. La P del viga que va a mover esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de... Profe, ¿el apoyo es el mismo fulcro? Sí, señor. Ah, Entonces, yo aquí tengo, mi brazo de resistencia va a ser esto. O sea, que la distancia que hay entre la resistencia y el apoyo. ¿Listo? Y el brazo de potencia va a ser la distancia que hay acá. ¿Listo? Entonces, supongamos que vamos a a despejar el ejercicio que nos dicen aquí. Entonces nos dicen que el brazo de resistencia, ¿cuántos kilos son? 1000 kilos, ¿cierto? sí, 1 tonelada, 1000 kilos. 1, 2 y 3. Nos dicen que el brazo de resistencia, o sea, este de color rojo, es 1 metro. Es 1 metro. Y que el brazo de potencia son 5 metros. Entonces me están preguntando, me preguntan por la P. Entonces vamos a despejarlo. La P va a ser igual. Lo que la está multiplicando a ella pasa a dividir. O sea que debajo de la línea voy a tener Serían los 500. la BP. ¿Listo? Y Sí, arriba, ¿qué señor. voy a tener? La R Con el BR. por Con el B, por el el BR. BR. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, señor. Bueno, entonces ahora sí vamos a colocarle valores. La P va a ser igual a la R, que sería 1000. 1000 kilos. 1000 por kilos por uno. Uno. por 1 Por un metro. por 1 metro sobre Sobre 5 5 metros. metros. ¿Listo? Entonces, metros Hay y cancelación de metros metros. se cancelan y esto sería 1000 dividido 5, ¿me da cuánto? Pero no, primero 1000 por 1, 1000. 1000 O sea, dividido 5. eso, 1000 por 1 da 1000. ¿Y 1000 dividido 5 cuánto da? 200. 250 No, 200. ¿Listo? kilogramos. O sea que esta persona necesita hacer una fuerza de 200 kilos. O sea, este viga que hay aquí tiene que aplicar una fuerza de 200 kilos. Ah, profe, yo tengo una pregunta. Entonces el BP, al BP no se le resta lo que tiene el BR. No, señor.
No, Porque recordad que el BP es la distancia que está entre el apoyo y la aplicación de la potencia. sí. Profe, qué pena. Soy Daniel Jaramillo. Estoy aquí con Iván, como le había dicho. Ajá. Profe, es que yo leí, es que en la redacción de la pregunta dice que cuál es la fuerza necesaria para ejercer en una palanca de primer género de 5 metros de longitud. Entonces nosotros estábamos asumiendo de que la palanca es todo el palo, toda la línea, por así decirlo, que mide 5 metros. Si me voy a entender, lo que dice el compañero, que no, pues nosotros lo resolvimos fue haciendo la resta, porque asumimos que toda la palanca es de Sí, 5, entonces hay que deducir ese BP. o sea, sea, ¿Sí me yo hago por, entender? sí, Dime. uy, disculpa, por lo menos yo personalmente, profe, yo en el BP puse el 4 metros y en el BR, pues efectivamente coloqué 1 metro. Ajá. Y pues por eso le preguntaba, profe, ya ahora sabiendo que pues, el BP viene muy independiente a lo del BR. Repetí la pregunta. Lee la pregunta cómo está planteada. Va. Profe, dice calcular la fuerza en un primer género de 5 metros de longitud para mover una roca que pesa 1 tonelada métrica situada a 1 metro del punto de apoyo. Vení que hay una partecita que no te escuché bien. Calcular la fuerza que es necesario ejercer en una palanca de primer género de 5 metros de longitud para mover una roca que pesa 1 tonelada métrica situada a 1 metro del punto Bueno, de aquí apoyo. listo. Aquí se podría interpretar, ya cuando lo vemos así, se podría interpretar de manera como ustedes lo plantean. O sea, el brazo, este brazo, así como usted dice, lo podemos tomar como 5 metros. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, tendría razón la lógica de ustedes, que sería restarle a 5 el metro, que sería el BR, y nos daría 4, y ya el valor no serían 200 kilos, sino que serían 250 250. kilos. ¿Listo? Igual. O sea, ya es como la interpretación. Yo estoy asumiendo que el brazo de palanca son 5 kilos, son 5 metros. Pero pues ahorita que reviso bien el ejercicio en detalle, ustedes tienen razón. No son 200 kilos, sino que son 250. ¿Listo? O sea, profe, sí, o sea que por lo menos llegase a pasar un ejercicio donde no nos den el resultado del BR, entonces nosotros podríamos asumir Que sería la diferencia. esto, ok, en ese sí contaría así como nosotros lo estaríamos haciendo. Exactamente. Si te dicen que hay una palanca de tantos metros y que el Sí, BR o el BP es tanto, entonces asumirías que el valor que falte sería el valor total de la palanca menos el valor que te están dando. ¿Listo? Bueno, otra pregunta. Profe, una pregunta. Dímelo. Entonces, el punto, así como está planeado en la imagen, sí da 200 kilogramos, ¿no? No, por eso te digo, aquí hay un error de interpretación. El error de interpretación lo cometí yo, ¿en qué sentido? En que yo no cae, o sea, cuando me dijeron el ejercicio, yo no caí en cuenta que ahora están hablando del brazo, el brazo total, o sea, la palanca total mide esto, y me dicen que el BR, que es esto, mide 1 metro. Entonces, lo que es correcto es restarle a los 5 metros que mide la palanca el metro. Por ende, este valor no sería 5, sino Sino que 4. 4. sino que sería 4. Ah, ok. Mm, Entonces la respuesta correcta sería 250 250 kilogramos. kilos. Ah, ok, listo. Igual es bastante mm. fuerza lo que tiene que hacer. ¿Listo? Otro ejercicio. Profe, ¿puede hacer las 6? La verdad, Sí, nosotros nos sí. complicamos las 6. Dame un momentico.
Decime los datos de las 6. Profe, la 6 dice así. De los extremos de una barra de 1 metro de longitud, cuelgan 40 y 60 kilos respectivamente. O sea que ¿A qué tenemos, distancia del extremo? ajá, aquí tenemos una barra que mide, 1 ¿cuánto metro. es? 1 metro. 1 metro. Ajá, En los extremos, sí. 40 y 60 kilos. Entonces aquí tengo 40. 40 kilos Exacto. y aquí tengo 60. 60 kilos. ¿Listo? Dice, ¿a qué distancia del extremo de 60 kilos debe Sí. colocarse el apoyo para que la barra quede equilibrada? El apoyo, o sea, ¿a qué distancia? De los 60 kilos. Tiene que ir el apoyo. Ajá, ¿a qué distancia de aquí a acá Ajá. Ujú. Tiene que ir el apoyo para que la barra el quede apoyo? equilibrada. Listo. Entonces tenemos resistencia 1, 40 kilos. Resistencia 2, 60 kilos. ¿Listo? Y nos dicen que a qué distancia tiene que estar A para poder que haya equilibrio. A ver, ¿cómo lo abordaron ustedes? Pero falta una variante, ¿no? Lo de la barra que es 1 metro. Y sí, pero entonces allí la longitud total de la palanca es 1 metro. Listo. ¿Cómo lo abordaron ustedes? Profe, bueno, este ejercicio vendría siendo de palanca de primer grado, ¿no? Sí, porque el apoyo está en medio. En- Entonces, lo BR y el brazo de potencia vendrían siendo igual al inicio. Eh, no, no sería haciendo el inicio porque aquí me están diciendo a qué distancia Ok. de los 60 kilos hacia los 40 debe estar el apoyo para que eso se sostenga en equilibrio. O sea que aquí sería que el PR 1 va a ser mayor al PR 2. Porque si eso es diferente, esto se cae. Pues se pierde el equilibrio. O sea que el punto de apoyo o sea, en BR1 debe ser más adelante, o sea, más hacia el lado de los 60 kilos para poder estar en equilibrio. ¿A eso te refieres, profe? Exactamente. O sea que sería el fulcro cercano a la resistencia. Al R2, pues, que hemos llamado acá. ¿Cómo lo resolvieron? A ver. No. 100. Uy, yo a ese sí yo te mente resto. Primero no sabía pues, se podía colocar un R1 y un R2. Sí, pues, o sea, tenés dos resistencias allí. Sí, o sea, partiendo desde ahí ya sé que me quedó mal entonces. También, Pero ¿cómo lo hiciste? Dale, a ver. O sea, yo coloqué como potencia Ajá. los 60 kilos. 90. ¿Cuánto pusiste de Como potencia? ¿Potencia cuánto? 60, los 60. Ajá, 60 kilos.
como ve brazo de potencia, pues yo la coloqué en 100 y la resistencia de 40. En 100. Y la resistencia, Y pues, y según acá como yo lo tengo, tocaría que hallar el brazo de ajá. resistencia. ¿Y el brazo de resistencia cuántos centímetros te dio? 33 punto, por acá tengo el resultado. 33.3 centímetros. 33.3 centímetros. ¿Qué dicen los demás? Profesor, ¿cuál es el resultado? 33.3. 33.3 centímetros. Pero pues no sería 33.3, sino aquí estamos hablando de 1 metro, ¿no? Sí, sería. Eso sería Sí. 3,33 centímetros. Y pues hallándole la lógica también, profe, porque como pues obviamente el 60 va a ser mucho más pesado que el 40, entonces el fulcro tiene que estar más cerca al 60 para poder mantener el equilibrio. Yo pensaría que esto sería así. Pero a tierras. O sea, allá hay una lógica que es que el punto de apoyo sí está más cerca, debe estar más cerca a los 60, sí. Sí, O sí, sea, sí tiene que estar más cerca porque si está más alejado, sí. eso Quedaría va, nivelada. eso va a rotar, o sea, rotaría de esta manera. Y necesitamos que quede en equilibrio. Sí. Pero me asalta la duda porque es que la R, Sí, porque, profe, acá piden a qué distancia del extremo que tiene los 60 kilos debe colocarse el apoyo, o sea, el fulcro, para que la barra quede equilibrada. ajá, sino que es que yo pensaría que el planteamiento, Y yo también lo hice pues guiándome en las gráficas que usted presentó en la clase pasada y todo eso. Me guié más que todo en la de las palancas de primer grado, donde está pues iniciando con lo del fulcro centrado. ajá, Lo que supone pues, debe estar más cercano a la resistencia. ¿alguien puede dividir 400 dividido 60? ¿Ve 4000 dividido 60? 66.6. Sí, sí da, sí da 6.6. Sí, 6 eso me dio a puntos, mí. da 6.6. Pero entonces, o sea, da 6.6, pero el valor sería este. ¿Cuál, profe? Este. Ah, ok. O sea que Sí. sí, sí está bien. ¿Sí? Sí. Es correcto, 3.3, sí. 66. O sea, no pueden ser los 66 de Porque aquí no a querían acá. equilibrio. No, no puede ser esto. O Aquí sea, no sería puede. lo que falta de 66 para el metro. Exactamente. O sea, sería Sí. Ajá. restarle a los 66, a los 6,6, los 100 centímetros y te daría 3,3. O sea, a los 6,66 centímetros, restarle los 3,3 centímetros. Y eso ahí te da. O sea que el valor sí es ese. Estuvo bueno tu análisis. Mm. Yo creo que, pero pues, berraco ejercicio, yo creo que nos sacó más de 1 canas, profe, porque
No, iniciando también porque vea, usted acá colocó resistencia 1 y resistencia 2 y por lo menos yo no sabía que se podía colocar esas resistencias así. No, pues lo hice así como para despistar al enemigo. Ah, ok. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra? Una Dime. pregunta sobre este mismo ejercicio. Es que lo hice pues de otra manera, no sé si, ¿Cómo lo hiciste? Contanos. pero sí me da en teoría. Yo puse de que un metro es igual a BP más BR, ¿cierto? Y Ajá. ahí despejé 1 es ya igual a a BP más BR, a BP más R. Ajá. más BR. Para ti verás. Vos O dijiste sea, que los dos brazos es igual a 1 es un igual a metro, BP BP más BR. más BR. Ajá. O Listo. sea, ahí despejé cada uno y pues eso a BP menos 1 es igual a BR y BR es igual a 1 menos BP, Ajá. ¿cierto? Y luego pues utilicé la fórmula pues en términos de una sola primero, Sí. en términos de una sola variable para hallar el primero. Y ya Sí. luego con eso pues ya se lo resto al 1 y eso me da el otro brazo. Ajá. Y te dio el mismo valor. Me da es 0.4 y 0.6. O Sí, sea, o yo sea, asumí, por te ejemplo, da asumí 0,4 aquí y 0,6 exacto acá. y 0.6 Sí, exactamente. sí, sí tiene, o sea, también tiene lógica, sino que le diste una vuelta más grande. Sí, Pero sí, también. Prof- pero prof- sí tiene lógica. Profe, podríamos hacer el 16, pues ese yo no lo hice, o sea, no le di, no, nada, no Dale a lo ver. pude hacer, no lo pude hacer, mejor dicho, el 16. Profe, el 10 también, porfa, si es posible. No, pero bueno, uno más porque tenemos que dar la clase, pelado. Bueno, estamos en clase, ¿no? Pero fue el tema. Igual esto entra en el parcial, ¿no? Oye, pero no las vaya a botar tan duras, profe. Ustedes me están diciendo ahí la 1, la 10, la 16. Uy, no, profe. Ustedes me están diciendo, entonces ya ahí las tengo anotaditas. Dale, decime a ver cuál, la 16. La 16, sí. Vamos a ver si la podemos resolver entre todos. Decime. Calcula la distancia del punto de apoyo al punto de aplicación de la fuerza O sea, el en, BP. en una palanca de longitud de 110 centímetros si con dicha palanca levantamos un peso de 160 kilogramos. Dato, brazo de resistencia 20 centímetros. Ah, está fácil, muchachos. ¿El BP cuánto es? Ah, no, el BP a descubrir. Y el brazo es de, o sea, la palanca total mide 100 centímetros, ¿cierto? ¿Sí? 110, profe. Espérate. Una palanca de longitud de 110 centímetros. Listo. Pero ustedes, o sea, con la misma. Entonces tenemos. Entonces, vamos a hacerlo aquí. O no sé si era porque ya estaba estresado con todo este Entonces trabajo. dicen que la Profe. resistencia está aquí. Bueno, aquí la resistencia, supongamos aquí, y son 160 kilos, ¿cierto? Y dice que el BR, o sea, que al punto de apoyo, esta distancia son 20 centímetros. Sí. O sea que, ¿cuánto me faltaría para completar acá? 90 centímetros. Brazo de potencia vendría siendo. Sí. 90 centímetros. Entonces tengo, BP me están preguntando es la potencia, ¿no? ¿Cuánta fuerza hago? Entonces 90 centímetros. P no la conozco.
el BR 20 centímetros y la R 160. Entonces P sería igual a 90 por 20 por 160 da 3200. ¿Sí? Sí. Profe, ¿qué vendría haciendo esos 110 centímetros? El brazo total de la palanca, así como el El- primer ejercicio. Ah, ok. O sea que eso no sería ni brazo de potencia ni nada. No, sería la Ah, ok. palanca total. Entonces, lo mismo que se hizo al comienzo. Ah, ok. Dividan 3200 entre 90, ¿cuánto da? Eso da como 40, no, 30 y algo. 35. 3200. Da 35. O sea que yo Sí. necesito una potencia de 35 kilos para mover estos 160 kilos. Ah, pues, yo lo anoto acá rapidito. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, Listo. chicos. Ahora, esto se puede complicar un poco más si nosotros tuviéramos en cuenta los ángulos. Pero pues no nos vamos a complicar. Sí, eso para qué, profe. Andrés Felipe, ¿cuál es tu apellido? Andrés Felipe. Por aquí me escribieron. Andrés Felipe Forero, me supongo. Andrés Felipe Forero. Sí, profe. Listo, ¿fuiste el que me escribiste que acabaste de llegar? Sí, profe. Pues escribiste gráfico, pero sí. Listo. Bueno, chicos. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? Sí, Sí, señor. profe. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces lo que vamos a hablar hoy es el tema de postura. ¿Listo? Profe, qué pena interrumpirle. Decime. Vamos a hablar de pronto de las imágenes, de lo que usted nos puso que analizar. Si querés lo hablamos ¿Se de dentro de acuerdo? 8 días para que alcancemos a ver el tema, ¿vale? Listo, profe, perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces, para ustedes, ¿qué significa la palabra postura? La posición del cuerpo, pues la forma de pararse. ¿Qué dicen los demás? Posición del cuerpo, forma de pararse. Una estructura, profe. Estructura. La Forma posición. del cuerpo, parada, sentada. Ya vamos a definir. Entonces aquí les comparto esto, que es como muy a nosotros. Listo. Entonces nosotros vamos a definir postura como la alineación de los segmentos corporales en un instante de tiempo. Y cuando hablamos de posición, es la ubicación espacial o la interpretación espacial de la postura. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, esto es un grupo de patinadores
¿Ustedes qué pueden ver aquí? O sea, en relación con su cuerpo, si estableciéramos por ejemplo, un eje vertical aquí y tuviéramos que medir, por ejemplo, el ángulo o la inclinación que tiene la pierna en relación con esta vertical. O sea, ¿qué podríamos decir así a simple vista? Ángulo, ¿no, profe? Sí, hay un ángulo, pero por ejemplo, esa pierna en relación con esa vertical está inclinada, está paralela, está, Inclina hacia adelante. Nada. está inclinada. ¿Qué más dicen los compañeros? A ver. Puede ser que también sea inclinada. Y está paralela con la otra, Con la junto otra pierna. con la otra pierna, profe. Pues sí se puede agregar. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a analizar, y eso es algo que ustedes van a hacer en su ejercicio, pero ustedes van a medir este deporte, que es el patinaje de carreras, patinaje en línea, genera unos cambios de la postura bípeda en relación con el gesto técnico. Por ejemplo, ellos aquí están entrando a una curva y van a ver unas fuerzas que actúan sobre la persona. Y esas fuerzas pueden hacer, por ejemplo, que si la persona no toma la fuerza, o sea, no toma la curva de manera adecuada, que se salga de la curva o que pueda entrar de manera adecuada a ella. A eso le llaman fuerza centrípeta y fuerza centrífuga. ¿Listo? Profe, la centrípeta es cuando el cuerpo va hacia adentro, por decirlo así, cuando está haciendo un círculo, cuando va como hacia el eje de ese círculo, ¿eso no? No sé si me hice entender. Cuando vos tenés una centrifugadora, vos tenés Es- algo que está dentro y comienza a girar y la centrífuga se tira hacia afuera y la centrípeta te tira hacia adentro. Entonces aquí, por ejemplo, esta persona, Quería rectificar, profe. cuando está cogiendo la curva, si no la coge de manera adecuada, entonces se saldría de ella. Es como en los carros o en las motos. Si vos no coges la curva, si no entras en el momento adecuado, la curva te saca. ¿Listo? La centrípeta, sí se dice así, profe, es la que va hacia adentro, ¿cierto? Sí, y la centrífuga la que va hacia afuera. Porque cuando vos tenés una centrifugadora, Ok. vos metes Sí. por ejemplo, los tubos de ensayo, se Sí. ponen de manera inclinada y ellos giran y te empujan hacia afuera. Profe, ¿y cuál sería un ejemplo de la centrípeta? Profe, o sea que con base ahí en la imagen, entonces, digámoslo así, la patinadora que va está atrás, la que va atrás de la Ella. roja, no, esa y la otra, las dos de atrás. Esta. Las dos de La de roja. azul. Entonces están haciendo una, no, las dos de azul, la otra, por la La que atrás. apuntó y la que está aquí. La otra, esa y la de atrás, profe. Entonces ellas dos están haciendo la posición que usted nos dice, la fuerza centrípeta y las de adelante están haciendo la O sea, fuerza lo que pasa centrífuga. es que cuando ellas vienen por la recta, si ustedes han visto, por ejemplo, en los carros de Fórmula 1, si vos venís por dentro de la línea y coges la curva muy cerrada, Se va a abrir. te abrís. Va a abrir O sea, sí. te gana la curva. En cambio, si vos la coges Yo la cojo abierta, abierta. vas a tener mejor entrada. Por ejemplo, esta chica, la de azul, la que vemos de primera, ella, si ves la distancia que hay entre el borde de la pista y ella, indica que ella la cogió abierta y entró mejor. Pero pues eso lo vamos a ver luego. Lo que queremos ver aquí es cómo la postura puede modificarse a partir del gesto técnico.
aquí tenemos otro ejemplo, mira. Esto es también patinaje, pero es patinaje Sobre hielo. sobre hielo. Mira que aquí, por ejemplo, ellos entre más cerca estén hacia la curva, más equilibrio y más velocidad van a tener. Entonces, a pesar de que ellos tienen una postura bípeda porque se están apoyando en sus dos pies, el gesto técnico les va a implicar una serie de cambios, una serie de ajustes que se deben de tener en cuenta. Y ustedes para su trabajo, para su entrega final, eso lo deben de analizar. Entonces, listo. ¿Cómo definimos la postura? Entonces, primero hay que partir de algo. Nosotros estamos influenciados por una fuerza que se llama la fuerza de la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que implica que todo cuerpo que esté dentro de la Tierra va a estar orientado hacia la mitad, hacia el suelo. Por eso en la Luna, nosotros si pesamos 100 kilos, allá vamos a pesar menos, porque la gravedad en la Luna es menor. Por eso las personas, con los astronautas que fueron allá, sus equipos eran pesados para poderse Profe, eso es lo sostener. mismo que en el agua, ¿no? En el agua Es pasa lo lo mismo que mismo. cuando uno entra al agua. Pero lo que pasa es que en el agua hay una fuerza que se llama fuerza de flotación o fuerza de empuje, que es la fuerza que el agua está ejerciendo sobre tu cuerpo para que vaya hacia arriba porque vos estás desplazando un volumen. ¿Me Profe, pero mira explico? que cuando yo vi, perdón, profe, que Ajá. cuando el profe nos decía, pues el profe que nos explicaba decía que eso también depende de algo que se llama, creo que los tipos de flotabilidad de la persona, porque hay personas que cuando entran Flotación al agua negativa y flotan, flotación positiva. no entran, exacto. Hay otra, la flotación positiva, que la persona que flota. Está la otra que cuando está en el agua se hunde, y la otra creo que es la flotabilidad neutra, que sí, la persona ni se hunde ni tampoco flota, pues tiene Listo. mayores. Lo que pasa es que tiene que ver con la densidad. Mira, si yo aquí tengo, esto está lleno de agua. Y yo voy a meter un cuerpo aquí. Este cuerpo cuando entra al agua me va a desplazar. El agua cae aquí hacia los lados. Me la desplaza. Pero ¿qué hace el agua? Hay una fuerza de empuje porque yo le estoy quitando volumen aquí y me empuja hacia arriba. Y la fuerza del agua que yo estoy desplazando me empuja nuevamente. Entonces, cuando yo estoy dentro del agua, la fuerza de empuje que está haciendo el agua sobre mi cuerpo me lleva hacia arriba. Pero si mi cuerpo es muy pesado, yo tenderé a ir hacia abajo y seguiré desplazando el agua. Entonces, ya viene la otra parte, es bueno, sí, ¿qué tanta flotabilidad tenés? Pero pues eso ya es técnica. Entonces hay personas que tienen flotabilidad negativa, se meten y va para abajo como el ladrillo. Por ejemplo, para los buzos eso es muy necesario. Pero hay personas que entran y flotan sin ningún problema. Pero tiene que ver con las fuerzas de empuje que está generando el agua. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los astronautas cuando están haciendo su proceso de entrenamiento, ellos se entrenan en el agua. Porque como hay una fuerza de empuje, vos te sentís liviano y puedes ejercer, generar un mayor gasto calórico. Por eso cuando se hace ejercicio en agua y usted sale del agua, usted se siente más cansado como si hubiera hecho si hubiera hecho el ejercicio afuera. ¿Les ha pasado? Sí. Además, el cuerpo que está dentro del agua genera una resistencia para evitar ser comprimido. ¿Han visto los baldes de aceite que meten al fondo del mar a cierta distancia? ¿Cómo los vuelven? Sí, profe, Se colapsan. Sí. Se colapsan y eso tiene que ver por la presión que el agua está ejerciendo sobre él. ¿Listo? Bueno, entonces el cuerpo va a estar sometido a eso.
Profe, yo tengo una pregunta. Decime. No sé si sea sobre el tema, pero por lo menos, supongamos que nosotros estamos en una piscina. Estamos en una piscina que tenga una profundidad de 30 metros. Ujú. Y estamos en el fondo. La presión de esa piscina que ejerce sobre nosotros, esa piscina, ¿va a ser la misma presión que ejerce el mar a esa misma profundidad? ¿O va a ser totalmente Va a ser diferente? diferente por la concentración de sal que tiene el agua del mar, las corrientes que va a tener el agua de mar. Si vos te metes, vos desplazás el agua, pero el mar tiene hacia dónde correrse. Pero vos estás en una piscina donde su área está delimitada, te metes y el agua no tiene para dónde ir. O sea, el agua se desplaza contra la pared, pero luego ¿qué hace? Se regresa. Entonces, por eso. Además, porque el agua de mar no está quieta, está en movimiento. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos estos autores que se llaman Norkin y Levange en 1992. Dijeron que la postura puede ser estática o dinámica y que definimos a la postura como la alineación de los segmentos corporales en un instante de tiempo. Sin embargo, yo personalmente considero que hablar de postura estática es relativo, porque a pesar de que estemos teóricamente sin generar un movimiento que sea evidente, el cuerpo está generando movimientos internos. O sea que no sería del todo correcto decir que estamos en una postura estática. ¿Es qué segmentos corporales tenemos? Ustedes ya los conocen. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos segmentos tenemos? 14, ¿no? El modelo tradicional es 14. Entonces aquí lo que vemos en la imagen es como esta persona tiene una alineación a nivel de las articulaciones, pero ojo, esto es temporal. Esto se puede modificar. Una de las cosas que se debe tener en cuenta es que normalmente la evaluación que se hace de la postura está referida inicialmente a la capacidad que tenemos de recordar información a partir de nuestros ojos. Y esto nosotros solamente podemos recordar un 12avo de segundo. O sea que nosotros podemos creer que hemos visto algo alineado, pero mentiras que no estaba alineado. Entonces, eso es algo que se debe tener en cuenta. Por eso es muy importante, y si usted va a hacer un análisis, tome fotos o grabe un video, porque las condiciones de la postura se pueden ir modificando con el paso del tiempo. ¿Listo? Bueno. Por eso ahorita, pues con las cámaras y todo lo que se tiene, pues podemos tomar fotos y poder hacer análisis biomecánicos de mejor manera. Entonces, cuando hablamos de postura, la postura básicamente se clasifica en tres. Una postura bípeda. Entonces, la persona está de pie, todo el peso recae sobre la planta de los pies y va a haber una alineación. Si yo proyecto una línea vertical, entonces esta línea debe pasar por la oreja, por el hombro, por la cadera, por detrás de la rodilla y caer a la altura del tobillo. Esa postura bípeda puede modificarse. Por ejemplo, aquí vemos que esta persona tiene el tronco un poco inclinado hacia adelante y que si yo trazo la línea, pues no va a estar sobre ella. Aquí estamos viendo que hay unos cambios de la postura y que si yo proyecto la línea, pues va a haber un cambio del mismo. Entonces, a eso le llamamos postura bípeda, que es la postura que nosotros definimos como la postura anatómica normal. Luego tenemos la postura sedente o la postura sentado. ¿Qué significa eso? Que tenemos dos puntos de apoyo. El primer punto de apoyo
es la región glútea y la región femoral, y el segundo apoyo es la planta de los pies sobre una superficie. Pero también tenemos una base de apoyo que está en la parte posterior. Teóricamente, aquí tendríamos que entender de que la postura debería mantenerse alineada a la altura de todos sus segmentos corporales. Puede pasar que estando sentado, la persona pueda tener una mayor predisposición de inclinar su tronco, por ejemplo, lateralmente. Por eso, profe, uno no debe tener, por ejemplo, las billeteras en los bolsillos de atrás y Exactamente, cosas completamente así. de acuerdo. Y más cuando las billeteras están llenas de papeles, cartas de la novia, recibos, los almanaques, las tarjetas que le dan de los moteles, eso. Hay gente que los colecciona. Entonces, siempre se debe tener la billetera adelante. Y la otra postura es la postura en decúbito. O sea, estar acostado. Entonces, sabemos que tenemos decúbito supino, boca arriba, decúbito prono, boca abajo, y decúbito lateral derecho o izquierdo. Muy bien. Cuando hablamos entonces de la postura, tenemos que referirnos a una estructura que ya conocemos y solamente la vamos a nombrar, que es la columna vertebral. El cuerpo humano tiene parecido a un camión, o hay un símil con un camión. Vamos a hacerlo aquí. La cabeza, hagámoslo con otro color. La cabeza es el motor. La columna vertebral es el eje de transmisión. La cadera es la transmisión. Y los miembros inferiores van a ser las llantas. ¿Qué sucede en el cuerpo? La columna lo que hace es trasladar la fuerza que se está generando a partir de los miembros superiores, la transfiere hacia la cadera. Recuerda que aquí hay un hueso que se llama el coxal y la fuerza termina acá. Para los seres humanos, lo que las llantas son para un camión, serían los pies para nosotros. ¿Listo? Entonces la columna vertebral, por información general, está conformada por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras, 4 vértebras coxígeas, y en términos de huesos, un hueso sacro, un hueso coxígeo, 5 huesos lumbares, 12 huesos torácicos y 7 huesos cervicales. La columna va a tener unas curvas, que esas curvas se llaman ¿cómo? A nivel del tórax, se llama la cifosis torácica. A nivel del sacro, cifosis pélvica. A nivel de la columna lumbar, la lordosis lumbar, y a nivel de las vértebras cervicales, la lordosis cervical. Entonces la columna se encuentra ubicada en la parte posterior, hace parte del dorso. Va a tener una serie de músculos que la van a acompañar, que van a ser unos músculos que se llaman los erectores de la espina, que van a ir paralelos a ella, y una serie de músculos profundos que se llaman los transversos espinales, que van a permitir que la columna rote. ¿Listo? La columna vertebral va a estar entre vértebra y vértebra. Aquí tenemos un disco,
Aquí tenemos el otro disco. En medio de los dos va a haber, perdón, un cuerpo vertebral, otro cuerpo vertebral, y en medio de los dos está el disco intervertebral. Las vértebras o la columna puede soportar fuerzas axiales, o sea, de superior a inferior. Puede soportar fuerzas laterales, derecha o izquierda. Puede soportar movimientos antero-posterior o postero-anterior. Y puede soportar movimientos de rotación. ¿Listo? Esta serie de movimientos puede generar que la columna vertebral se altere mecánicamente hablando. ¿Qué significa eso? Que las curvaturas se pueden aumentar o puede haber una inclinación lateral. En este caso, a la inclinación lateral de la columna le llamamos una escoliosis. ¿Sí lo recuerdan de su clase de anatomía? Sí, profe. Entonces aquí tenemos, mira la columna que está desviada. Esta sería una curvatura o una desviación lateral. Pero la columna vertebral puede aumentar las curvas. Entonces, cuando hay un aumento de las curvas, nosotros tenemos un prefijo que es hiper y otro prefijo que es hipo. Entonces, hiper, ¿qué es? Aumento de una curvatura. En este caso, por ejemplo, aumento de la lordosis lumbar, aumento de la cifosis torácica. Entonces, hablaríamos de una hipercifosis o hiperlordosis. Y la palabra hipo significa disminución. Una hipocifosis o una hipolordosis. Ahora, Profe, dime. estas imágenes que estabas proyectando ahí, ¿eso es algo que tiene que ver con el test de Daniels que se hace en fisio Desde Daniels. Sí, aquí está. Sí, para entonces, evaluar la la postura? postura. Si está desplazada adelante, atrás, sí. Sí, son las líneas que yo te decía Ah. ahorita. Que utilizan la plomada. Ahora, cuando estamos de pie, nosotros tenemos una base de sustentación que va a estar dado por los pies. Teóricamente, la distancia entre los bordes laterales, aquí va a estar mi punto de equilibrio, muy parecido a las palancas. Sin embargo, sabemos que por vicios posturales, por patrones de movimiento, siempre va a haber un porcentaje mayor hacia un lado, un porcentaje menor hacia el lado contrario. Eso siempre va a pasar. Chicos, ¿quién tiene el micrófono abierto? Resulta, chicos, que los discos intervertebrales, ellos van a soportar una presión, una fuerza dentro de ellos. Y acá eso fue un trabajo que se hizo hace muchos años, donde midieron la presión que se ejerce en un disco en diferentes posturas. Por ejemplo, cuando estamos acostados boca arriba, tenemos una presión de 25 newton. Cuando estamos acostados de lado, de 75. Cuando estamos de pie, de 100. Cuando flexionamos el tronco anteriormente, 150. Cuando flexionamos el tronco anteriormente y tenemos un peso, 220. Cuando estamos sentados. Pero, profe, ¿es un disco de cuánto o qué? No, un disco, no, una carga cualquiera. Pero se te Ok. aumenta por el ángulo que forma en relación con la vertical. Cuando estás sentado con inclinación de tronco, cuando estás sentado con inclinación de tronco y manejando una carga,
Cuando estamos acostados boca arriba, hacemos elevación de las piernas. Mira la presión que se aumenta cuando hacemos las dorsales con elevación simultánea de brazos de miembros superiores e inferiores. Cuando nos sentamos, pasando de hacer un abdominal a subir todo el tronco. Cuando estamos aquí con las piernas en elevación y cuando nos sostienen acá. Mire que aquí cuando estamos acostados con apoyo de las piernas, la presión es de 35 newtons sobre el disco intervertebral. Entonces mire que muchos de los ejercicios que nosotros hacemos tienen una implicación de aumentar la presión sobre los discos intervertebrales. ¿Se acuerda que hablábamos, por ejemplo, hace 8 días de este movimiento? Sí, profe. ¿Sí? Y de las abdominales así como el 35 que está allá. Este también, ajá. Y lo del supuesto abdomen. Abdomen alto, medio, bajo. Y medio. Pero también mi cuerpo va a tener algo que se llama el centro de gravedad. Y el centro de gravedad es el punto teórico que está a la altura de la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra, donde todas las fuerzas convergen y yo estoy en condición de equilibrio. Sin embargo, ese centro de gravedad se desplaza dependiendo de nuestros patrones de movimiento y yo lo puedo interpretar al nivel de la base de sustentación, que serían serían los pies. Ahí yo puedo interpretar eso. Entonces aquí les cuento un poco, eso fue un trabajo que se hizo hace muchos años. Utilizamos una báscula que ustedes conocen. Esta es la base de sustentación y este es el punto que se llama el CP, que es el centro de presión, donde los bordes laterales de los pies, los anteriores y los posteriores, se cruzan. Determino toda esta área, que sería la base de sustentación, cruzo los vértices y este punto sería el CP. Luego, esto es un taller que vamos a hacer luego. Utilizamos una plataforma de madera que tiene un ángulo recto, 2 básculas y un apoyo. La persona se sube, se le cuadricula la huella del pie, se hace algo que se llama un contornograma, se lee las lecturas que dan las básculas respectivamente. Aquí tenemos, se cuadricula la imagen, la huella plantar. Luego se cruzan los puntos y este punto que yo tengo aquí es el CP. Y con este protocolo que utilizamos acá, lo que hicimos fue determinar algo que se llama el CG, que es el centro de gravedad. Que este centro de gravedad se puede desplazar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El centro de gravedad del cuerpo, ¿a qué altura está? L5, S1. ¿Listo? Pero como yo no lo puedo ver porque él está arriba, este punto se puede desplazar. ¿Y dónde lo puedo interpretar? En los pies. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Que este puntico que estoy señalando acá, si yo cuadriculo vamos a hacerlo aquí. ¿Ustedes recuerdan los cuadrantes de su plano cartesiano? ¿Que vieron en el colegio? Entonces decíamos que este es el cuadrante 1, donde X y Y son positivos. El cuadrante 2, donde Y es positivo y X es negativo. El cuadrante 3, donde Y y X son negativos. Y el cuadrante 4, donde
Y es negativo y Y es negativo y X es positivo. Entonces, ¿qué me indica esto? Que esta persona, cuando está de pie, su centro de gravedad lo orienta hacia la parte posterior y lateral. ¿Eso lo entienden allí, chicos? Sí, profe. ¿Listo? Y eso es algo muy importante que se debe de tener en cuenta y se debe de evaluar, porque dependiendo de eso, nosotros podríamos optimizar técnica deportiva, podríamos optimizar rendimiento deportivo, podríamos hacer un proceso adecuado de selección de talentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo sencillo que podemos utilizar. De hecho, Profe, por ejemplo, el centro de gravedad, uno lo puede modificar claro, en una persona. sí, con entrenamiento, sí. Por ejemplo, mi trabajo de tesis doctoral tiene que ver con esto. Pero pues con un dispositivo mucho más avanzado, pero sí estoy pensando que estudiantes que quieran trabajar en esa línea, bienvenidos sean. Entonces les voy a contar un trabajo que se hizo hace muchos años con unos niños de un club de patinaje. Ya ellos están, eso fue como en el 2007, creo yo, hace como 14 años, ya muchos ya deben de ser papás. ¿Listo? Entonces hicimos un análisis de unos niños, caracterizamos a la población, eran 9 personas, 4 niños, 5 niñas, la edad promedio, el peso promedio, la estatura o la talla promedio y la dominancia. Todos eran diestros. Este trabajo se mostró en el Mundial de Patinaje que hubo aquí en Cali hace muchos años. Entonces, hicimos la prueba de flexibilidad con el test de Wells, ustedes lo conocen. Entonces medimos el brazo derecho y el brazo, perdón, estando sentado y estando de pie. Entonces encontramos que la flexibilidad estando las personas sentadas era mayor que estando de pie y que había un mayor predominio o mayor alcance al lado derecho que al lado izquierdo. Eso de entrada, ¿ustedes qué les dice? Postura. Postura. Estas personas hacia qué lado estaban orientadas, hacia el derecho o hacia la izquierda. La derecha. Hacia la derecha, muy bien. Por ejemplo, luego los pusimos a hacer saltos. Entonces, saltos con ambos pies y saltos con un solo pie. Mira que los valores son similares, un poco, bueno, no muy perceptible hacia el lado izquierdo, pero en esencia eran similares. Luego comparamos la flexibilidad con los saltos y encontramos una mayor ya diferencia entre la flexibilidad, entre los saltos a nivel bipodal versus la unipodal. Y luego pues hicimos un análisis postural con estos chicos. Entonces mira, estos fueron los niños. Obviamente por respeto a ellos no se les muestra el rostro. Aquí se utilizaba la plomada. Esto era un protocolo ya, pues fue de las primeras cosas que yo hice hace muchos años. Y pues obviamente ahorita que yo reviso, pues hay muchos errores y cosas que a esta altura del partido no se cometerían, pero bueno, hacía parte del aprendizaje que teníamos en esa época. Este programa lo tengo. Voy a ver si se los puedo, lo podemos utilizar en términos de un taller que vamos a dejar hoy. Entonces, como aquí, manillitas para dividir los cementos. exactamente. Entonces, aquí tenemos estas huellas plantares, son las del niño que se evaluó. Este centro de gravedad es el CP, este rojo, perdón. Este amarillo es el centro de gravedad sin patines. Y a los mismos niños los evaluamos con patines. Mira cómo cambia diametralmente, por ejemplo, en él, la ubicación del centro de gravedad. Sin patines, el centro de gravedad se ubica, mira, hacia la parte posterior, lateral y posterior hacia la derecha. Pero cuando se pone patines, mira hacia dónde migra. ¿Por qué creen ustedes? Porque ejerce una fuerza más hacia un lado, el cuerpo. Sí, puede Profe, ser. con patines. Con patines el verde.
Porque, pues yo digo que es porque está sobre una superficie muy mínima. No sé si estaré bien o qué. Bueno, por allí, lo que pasa es que en patinaje recordad que los giros siempre se dan hacia la Izquierda. izquierda. ¿Listo? Entonces, eso es algo que nosotros encontramos allí. Bueno, es que No la caí en no es que hayamos descubierto que el agua moja, pues no, Wow. pero eso nos comenzó a generar inquietudes. Por ejemplo, mira al niño, mira la rodilla, esta es la rodilla derecha. ¿Sí la ves? Mira cómo se orienta medialmente. Y mira la rodilla Como izquierda. la de la patinadora de la primera ejercicio, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Y por qué? Porque cuando ellos giran, ellos anteponen su pierna derecha a la izquierda. Entonces ya estamos viendo que el deporte sí genera cambios en la postura. Aquí, por ejemplo, mira, un poco más centrados, pero mira el desplazamiento de los pies. Mira la diferencia de la altura del pie izquierdo versus el pie derecho. ¿Sí ves? ¿Sí la pilla? Sí. Profe, pero por lo menos Eso lo estas van. fueron de una sola toma. Sí, bueno, de una sola toma. Sí, Ah, ok. eso fue hace mucho tiempo. O sea, te digo que ya estos. Aquí tenemos, mira, otro. Aquí algo interesante. Mira el Uy, eje biacromial Sí, está como orientado hacia un lado. hacia la un derecha lado. del niño. Ahora, este niño, por ejemplo, podría haber tenido dificultades a la hora de entrar a una curva. Sí. Sí, porque él se estaba orientando hacia afuera y tendría que tener una orientación hacia el lado contrario. Pero mira aquí cómo se dio. Mira el centro de gravedad y la relación con el centro de presión. Y mira cómo se dio aquí sin patines. Con patines y sin patines, mira. Con patines es el amarillo. No, con patines es el verde. Ah, ok, ya. Sin patines es el amarillo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí, bueno, ella nos dio Profe, casi eran que... ejemplos, es como, Profe. Ah, bueno. profe, en Dime, el anterior ejemplo, por ejemplo, el del niño se ve que ya con los patines le toca hacer como una aquí. variación en su forma de la postura y en la fuerza que ejerce también en un lado del cuerpo. Es como, Claro. Sí, tiene que hacer mucho más esfuerzo. Pero son cositas que pues nosotros en esa época... Entonces acá tenemos, bueno, aquí Profe, qué pena, teníamos... yo tengo una pequeña duda. Dime. No sé si ya supongo que ya te la has planteado. Dijiste, pues, posteriormente, cada deporte influye en la postura Sí, sí, pues, de las personas que lo hacen. sí, señor. Indiferentemente que tanto tiempo, pues la práctica y la constancia va a hacer cambios. Ajá. ¿Cuál deporte se sabe, se supo, pues se tiene la hipótesis, se cree que es el que en el que prevalece o se fomenta, por así decirlo, se mantiene una postura más higiénica posible? Pues mira, si lo vemos desde el punto de vista del equilibrio, los deportes que generan movimientos bilaterales de manera simultánea son los que teóricamente no generarían un cambio muy pronunciado. Por ejemplo, el levantamiento de pesas, porque los Ok. movimientos son simultáneos, pero deportes como el voleibol, el fútbol, donde los movimientos son unilaterales porque necesitas entrar por un lado más que por el otro, eso sí te genera cambios, entendiéndose estos cambios como la migración del centro de gravedad. Estás hablando del centro de gravedad, también los deportes de contacto tipo artes marciales o peleas también cambian el centro de gravedad, ¿no? Porque hay que mantener una Exactamente, postura distinta. claro. Ok. profe, en el caso de la natación, donde se realiza pues de coordinación, pero ya es como relevo, así como por ejemplo primero un brazo y luego el otro y así. Ajá.
¿también se ve un cambio Sí, o se mantiene? debe haber un cambio porque, por ejemplo, el alcance de la brazada, si yo soy derecho, el alcance de la brazada con mi brazo derecho va a ser diferente al alcance de la brazada que va a tener por el lado izquierdo. Es muy mínimo, pero va a pasar eso. Lo mismo pasa con las pesas, ¿no? Cuando yo hago el movimiento, siempre va a haber, no voy a tener, por ejemplo, el 50% en cada brazo del peso que esté levantando. Siempre va a haber un porcentaje, pero como los movimientos son de manera simultánea, entonces podría generar menos cambio. Por ejemplo, la natación estilo mariposa, los movimientos son al tiempo, o pecho, los movimientos son simultáneos. Libre o espalda, yo primero muevo un brazo y luego muevo el otro. Entonces, eso sí puede generar cambios. Mira, por ejemplo, aquí el centro de gravedad con los patines donde nos dio. El centro de gravedad sin patines. Entonces, eso es como para que ustedes se hagan una idea. Aquí, por ejemplo, tenemos... Profe, Dime. un resultado bueno, pues en cuanto como el punto de equilibrio, ¿dónde debería ser situado? El rojo, el verde, o sea, todos los en puntos el tendrían que centro ahí, estar, sí, rojo, tendrían que estar aquí cerquita. estar ahí. Ajá, por aquí cerquita. Profe, usted podría, pues sí, pues, esto, explicar otra vez lo del plano, lo que usó ahorita para lo del plano cartesiano, para lo del punto de apoyo, pues con esta imagen, creería yo, pues sí Mira. se puede. Entonces, mira el centro de gravedad. Mira dónde está. Desplazado hacia el lado izquierdo y adelante. Sin patines. Y mira el centro de gravedad con patines. Hacia la parte anterior y a la derecha. Sí, pero por lo menos cómo determinan que ahí está el punto de gravedad, por lo menos acá en el punto. Porque es que eso es el resultado de una fórmula que se utilizó. Ah, ok, O sea, ya. es una Ahorita fórmula sí que se ya aplicó. me da. Entonces, cuando se aplica la fórmula, pues aparece ese resultado. Yo pensé que era por alguna, pues, viendo acá una de las imágenes de los pies o un punto de apoyo o algo así. No, Pero no, ya me queda más claro. sí, no, es una fórmula que nosotros vamos a utilizar cuando hagamos el taller. Profe, otra pregunta rápida, qué pena. Por ejemplo, el punto de apoyo que se ve con patines, que es como hacia la parte anterior, así como hacia adelante, hay una leve inclinación. Me equivoco al pensar que en alguien que practique regularmente rugby sucedería algo similar, que el punto de equilibrio o el centro de gravedad es como hacia adelante por la postura que se mantiene. Puede ser una hipótesis, podría ser, por ejemplo, un primera línea que hace fuerza, que hace choque. Yo pensaría que estos dos puntos estarían muy cercanos, estos dos. Pensaría yo porque ellos cuando van al choque, cuando hacen el rack o cuando hacen el contra rack o hacen el scrum, pues ellos tienen que ejercer una fuerza al tiempo con sus miembros inferiores y transmitir esa fuerza a nivel del tronco. Sí, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces voy a pasar un poco rápido, pues quería que ustedes vieran acá. Listo. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a hacer, ya pues por efecto de tiempo no lo vamos a alcanzar a determinar, pero sí vamos a hacer un ejercicio donde vamos a analizar la postura de cada uno de nosotros a partir de unos puntos anatómicos de referencia. ¿Listo? Igual pues lo hablamos la otra semana pues porque ya hoy no alcanzamos. Pero pues es algo que lo tengan en cuenta y es algo que usted debe hacer o debe entregar dentro de su trabajo final. ¿Listo? Son unos puntos que yo se los voy a explicar la próxima semana. ¿Listo? Yo les voy Para a... este taller vamos a ir al laboratorio de... Yo voy a hablar allá con donde ellos para están las que podamos ir. plomadas. Entonces la idea es que
como ustedes tienen unos grupos de trabajo, la idea es que puedan asistir con esos grupos, o sea, un representante de cada grupo de trabajo o 2 representantes del grupo de trabajo para que hagamos el taller. Profe. No creo que lo podamos hacer un martes en la noche porque el tiempo sería muy corto. Voy a preguntar si es posible y ustedes tendrían la disponibilidad de pronto de hacerlo un sábado en la tarde, que podamos tener más tiempo. Entonces hago la averiguación, si se puede, lo consulto con ustedes y si se puede, lo llevamos a cabo. Profe, esto, referente a esto, lo que usted está presentando en estos momentos, hay un video donde nosotros podamos ver, donde usted explique estos puntos centrales y lo de superiféricos. No, eso lo vamos a hacer Pues para no presencialmente. llegar. Ah, ok. Sí, presencialmente igual la grabamos para todos. Ah, listo, profe, gracias. Listo, chicos. Bueno, nos faltan 4 minuticos, entonces pues por hoy dejamos ahí. Muchas gracias por haber venido, chicos. Entonces, esta clase, como en las películas, to be continued. Entonces,